Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a este canal. Y pues bueno, el día de hoy la verdad es que, pues como muchos, nosotros también estamos un poquito impactados con el último video que sacó nuestro grupo, un grupo que se llama Las Igualadas, nuestro grupo feminista, digámoslo así, de el que más fuerte es en Colombia en este momento, que para quienes no son colombianos pertenece al grupo del Espectador. Este grupo pertenece al grupo empresarial antioqueño, que es un grupo de fuertes tendencias de izquierda y digamos que pertenece también a la Open Society de George Soros. Entonces, pues estas muchachas, la verdad, son súper bien financiadas, tienen unos súper sueldos y pues se dedican a eso, junto con El Espectador financia varios grupos feministas, como este, digamos, este es el más fuerte, pero también tienen otro que se llama La Puya, que también es, pues, de feminista y de izquierda, de ultra izquierda radical. Entonces, pues la idea de este video es que ellas nos van a dar pues unos supuestos argumentos de por qué la Iglesia Católica estaría a favor del aborto, que lo hace con el grupo Católicas por el Derecho a Decidir, pero no sé si ustedes sepan, pero ese grupo no cuenta con ningún estatus en la Iglesia Católica. Dime, Francisco. Eh, Ay, qué pena, pero ya vamos a grabar. Sí, ya estamos grabando. Pero no era que íbamos a analizarlo primero y después íbamos a No, grabarlo. pero estoy dando una pequeña introducción, no más. Entonces, pues bueno, los Oh, presento. En esta noche me acompañan Francisco, Miriam y Kevin. Buenas noches. Hola Francisco. ¿Qué dices, Fran? Buenas buenas noches. noches. Listo, entonces, pues bueno, les agradezco muchísimo por estar acá y por ayudarme a refutar estos súper argumentos que nos van a dar aquí nuestras amigas de las Igualadas. Y bueno, estábamos hablando de Católicas por el Derecho a Decidir, ya como para terminar la introducción. Este es un grupo que no cuenta con ningún estatus dentro de la iglesia, o sea, no son ni una sociedad de vida apostólica, no son una comunidad aprobada, no tienen presencia en ninguna diócesis, no tienen ningún sacerdote visible o religiosa. Es un grupo realmente también financiado por el feminismo, o sea, realmente dicen que son católicas, pero que realmente no lo son, ¿no? Y bueno, entonces pues ya, sin más preámbulo, entonces por favor, Miri, arranquemos con la reproducción de este video. Amiga católica, cristiana, creyente, este video es para ti. También para ti. Si tú, la que no sabe si realmente crees o no en alguna religión, pero por si las moscas te santiguas por las mañanas, y que a la larga prefieres hacer cosas que no vayan en contra de Dios. Sabemos que existe, la hemos escuchado, la gente que dice: nadie que se haga llamar católica puede estar de acuerdo con el aborto. Pero eso no es cierto. Cada vez somos más las personas católicas que estamos a favor de la despenalización del aborto y tenemos argumentos de peso desde la fe. Ahora, algunas de ustedes dirán como: venga, pero es que esta discusión no debe darse desde la religión, ya que vivimos en un país laico en donde la iglesia y el Estado son cosas completamente diferentes. Pero la realidad es que en la práctica para muchísimas personas la ley de Dios está por encima de la ley de los hombres y de las mujeres. Entonces vale mucho la pena reflexionar sobre esto, porque les adelantamos desde ya que la ley de Dios tampoco prohíbe el aborto ni condena a las mujeres que toman esta decisión. Yo sé, sorprendente. Vean, para hacer este video consultamos con varios sacerdotes, monjas, personas creyentes, y lo hicimos de la mano con la organización Católicas por el Derecho a Decidir, que es experta en este tema, a quien invitamos a The other thing I like about StreamYard is that if there's ever a glitch in your este video. Ok, bueno, para ahí, por familia. Entonces, pues bueno, en este primer fragmento, pues dice que cada vez son más las católicas y los católicos, pero no da ninguna cifra ni pues ningún realmente prueba de que esto sea así, ¿no? También habla de que es un país laico, pero es que ya ellos no entienden la diferencia entre país laico y país antirreligioso. O sea, el hecho de que sea país laico no quiere decir que nosotros no paguemos impuestos, porque digamos a nosotros igual nos cobran impuestos y además nos tratan como ciudadanos de segunda clase porque según ellas no podemos decir nada ni opinar nada, ¿no? Entonces, pues no sé qué opinan ustedes de lo que dijo ella. A ver si quieres, Francisco. O Kevin, dale tú. Bien, pues como primer aporte me gustaría mencionar lo más sencillo, por así decirlo. Recordemos que nosotros católicos estamos regidos no solamente por nuestro libro principal, nuestra Sagrada Escritura, libro considerado
como compendio de libros inspirados por Dios, escrito por diferentes hombres. No solo nos regimos por ese, si bien recordamos en la Biblia es mencionado que la verdadera iglesia de Cristo es aquella donde abunda e inspira el Espíritu Santo. Por lo tanto, a partir de esa inspiración divina surge lo que nosotros en la Iglesia Católica conocemos como el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿A qué me refiero? Este libro no es solamente un, por la misma palabra, catecismo, no es un libro pequeño para los niños que van a realizar su primera comunión o el sacramento de la confirmación. No. En resumen, para hacerlo claro, es el reglamento y el manual de cosas que apoya y que no apoya la Iglesia Católica o diferentes temas. Se hablan de bastantes temas. Viene inclusive el tema de la homosexualidad, que es uno de los temas más fuertes en cuestión eclesiástica, es uno de los temas que más hacen ruido, pero también vienen temas políticos, en el cual también se menciona el tema del aborto. Y bueno, ¿por qué hago mención de esto? Se menciona el movimiento como católicas, ¿ok? Mujeres católicas, no recuerdo ni siquiera bien el nombre del grupo, pero el simple hecho de hacerse llamar católicas, pues yo les quisiera mencionar que Catecismo de la Iglesia Católica, en un momento más lo voy a buscar, menciona en su epígrafe que a todo aquel que apoye directa o indirectamente el aborto, es decir, que lo promueva o que lo realice, está automáticamente excomulgado de la iglesia, es decir, no puede ser considerado católico católica. Y esto no se hace por el odio a la persona, sino para demostrar la gravedad del asunto. Y tú me vas a decir, ¿cómo que la gravedad del asunto? Te estás retirando, digamos, te estás saliendo voluntariamente de la Iglesia Católica. Estás saliendo conscientemente o inconscientemente a veces del camino que salva, del único y verdadero camino que salva, el único sendero de la salvación. El simple Sí, hecho así de es. ser Ese es básicamente el canon 1398 católicas apoyando del Código de Derecho Canónico, y directamente el el aborto Catecismo de la Iglesia Católica también con lo menciona. Son como los, las sanciones que hay contra el aborto, porque, bueno, es importante católicas. aclarar, sí, que de la Iglesia Católica, es importante aclarar que nosotros no estamos en contra del aborto por un tema religioso, porque ellas lo dicen en su argumento, sino que nosotros estamos en contra porque es un atentado contra la vida humana, y eso no lo dice la Iglesia. Por ejemplo, eso lo dice la embriología, la genética. Por ejemplo, la genética dice que el feto tiene un código genético único y que es único, irrepetible y diferente del de su mamá. Sí, Miriam, dinos, por favor. Pues es que, como mencionas bien, es más allá, va más allá de un tema religioso. Por eso podemos ver en varias ocasiones ateos, agnósticos, personas que no comparten en absoluto nuestra fe, pero están a favor de la vida porque es una cuestión de humanidad que está sustentada también en las ramas que estás mencionando, como embriología, la medicina, bioquímica, todas esas ramas que nos dan la razón a nosotros y que quitan todos los argumentos lógicos para esas personas. Así es, también la biología molecular, por ejemplo, que es la que estudia las células, explica que, por ejemplo, cuando está la célula, el cigoto ya es un ser vivo con un código genético único, irrepetible y diferente del de la mamá. Por eso cuando ellas dicen que mi cuerpo, mi decisión, es mentira, porque no es su cuerpo, porque ningún cuerpo tiene dos cadenas de ADN distintas. Y bueno, y Francisco, ¿qué opinas tú de esta primera parte? Creo que hacen bien en distinguir, ¿verdad? Que no están abordando el tema eh, desde algo externo a la iglesia. Creo que ahí hacen bien. Sin embargo, como ustedes han mencionado, creo que eh, se están pegando un tiro en el pie porque no hay justificación alguna dentro de la misma iglesia que esté a favor del aborto de ninguna manera. Entonces, eh, con lo que decían ustedes, si ellas pretenden demostrar que es compatible ser pro-aborto y ser católico, pues les va a salir mal, obviamente, porque hay de sobra información, sobre todo porque
las cuestiones de doctrina y moral se rigen a partir del magisterio. Entonces, está claro que ahí salen perdiendo porque, bueno, ya vamos a ver más adelante en el video, pero ya de por sí decir semejante cosa sin antes haber consultado como mínimo catecismo ya es un error grave por parte de ellas. Listo, Miri, ¿puedes continuar, por favor, con el video, por favor? Para mí Dios es bondad. Y a pesar de lo que dice la Biblia, yo sé que Dios nunca habría estado de acuerdo con matar una vida. Precisamente Dios es bondadoso y es misericordioso. Sabemos que Dios se pone en los zapatos de las mujeres. Dios entiende, Dios vive el sufrimiento de las mujeres. En la Biblia se habla de muchas prohibiciones y deberes de todo tipo, pero también hay un respeto por la otra persona, sin discriminar. En una parábola Jesús afirma: les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios, porque para Jesús, aquellos que están excluidos del ideal religioso, los que supuestamente no son dignos o son ajenos a la doctrina, pueden estar más cerca de él que aquellos que se llaman consagrados, porque finalmente pues el amor de Dios no tiene límites ni pone barreras. No se pongan a inventar cosas sin conocimiento. Pausa. Entonces, bueno, ahí ella dice que el amor de Dios no pone límites ni pone barreras, ¿no? Pero recordemos que la palabra también dice, por ejemplo, en la primera carta del apóstol Pedro, sed santos como yo soy santo, ¿no? O sea, Dios también nos pide que nosotros tenemos que, si queremos seguirlo a Él, dice Jesús, quien quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Sí, o sea, Él también, Él no pone barreras para seguirlo, pero sí dice, bueno, si usted quiere seguirme, tiene que practicar ciertas cosas, como por ejemplo el amor, y que se opone más al amor que el matar a otra persona, o sea, y más un bebé pequeño e inocente. Entonces, pues eso es pues una típica falacia argumentativa del hombre de paja, porque pues ella están apelando a cosas que no tienen sentido y que no tiene ahí un fundamento, porque sí, Dios es amor, ni pone barreras, pero también pide un cambio de vida, del corazón. Como le dijo cuando iban a apedrear a la mujer adúltera, le dijo, vete y no peques más, no hay sea que te pase algo peor, ¿no? Entonces, pues no sé, quisiera escuchar qué opinan de esta primera parte. Entonces, pues si quieres tú, Kevin, por favor. Así en el mismo orden, Kevin, Miri y Francisco. Bien, pues aprovechando tu comentario, es bien sabido que pues Dios no es como que a partir del pecado te vaya a rechazar. Al contrario, Él lo dijo, no los sanos buscan al médico, son los enfermos. Yo no vengo por los justos ni por los santos. Bueno, no recuerdo completamente el pasaje. Yo no vengo por los justos, yo vengo por los pecadores. Pero se malinterpreta, al parecer, creo yo, en este comentario, en este argumento, el que tú pienses que por estar pecando Dios te va a dejar de amar. Y es correcto, esto no estoy malinterpretando las cosas. O sea, cuando uno cae en pecado, Dios nunca te deja amar, porque recordemos que Dios nos ama desde antes de conocernos, desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Él nos conoce, sabe nuestros defectos y nuestras virtudes. Pero así como nos dio la oportunidad de escoger el camino, o sea, es decir, nuestro libre albedrío, pues también nos recuerda cuál es el mejor camino. O sea, si se enseña la gravedad del asunto, como recalco lo que mencionaba en el primer aporte, la gravedad del asunto al someterse al aborto, pues es como meter voluntariamente la mano al fuego. No sé si me doy a entender un poco. Creo que ahí cerraría yo mi aportación. O sea, directamente Dios no es como que te deje de amar, pero espera algo de ti. Un poco por así decirlo. Aquí creo yo más que en este argumento sí es un poco más teológico. El primero fue ya un poco más científico, pero este sí es un poco más teológico. Creo yo que Miriam lo podría reforzar muy bien. Pues yo lo único que veo aquí en este primer argumento entre comillas, es puro victimismo, nada más victimismo. Por supuesto que Dios quiere la salvación de todas las personas y espera también a todos los que promueven estas ideologías de muerte. Él los está esperando todavía y bueno, lo hemos visto, varias personas que promovían aborto,
todas estas cosas, al final terminan siendo providas y se van a las campañas y todo. Pero hay que considerar que aparte de que Dios es misericordioso, es justo, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Esto no va a hacer que se justifiquen todas las atrocidades que están promoviendo, porque Dios es justo y las injusticias no van a pasar desapercibidas tampoco. Si bien tenemos que considerar todas las características que podemos saber de Dios, pues también hay que considerar que Él mismo estableció una ley y que no se va a contradecir, pues, Dios. Francisco. Me gusta cómo sutilmente mete esto que constantemente se repite de que uno puede ser demasiado religioso y realmente no se puede salvar. Bueno, en parte tiene razón, sin embargo, no es justificación alguna para seguir pecando. La misericordia de Dios efectivamente es para todos, sin embargo, nadie en su sano juicio va a abusar de ella, ni mucho para justificarse y seguir pecando, ¿sabes? Realmente no entiendo la idea de plantear que porque te hagas un aborto, Dios se va a poner en tus zapatos. Bueno, digo, no sé con qué intención propone eso. O sea, es como que, pues sí, digamos, voy a seguir abortando pero Dios se va a poner en mis zapatos y como es misericordioso, me va a perdonar, entonces puedo seguir esa vida. Pues no sé con qué intención lo hacen, pero definitivamente creo que de alguna manera se está intentando justificar con base en la misericordia de Dios, pero como tú ya, creo que fue Kevin el que dijo que le dijo a la prostituta que dejara de seguir pecando, que se fuera en paz, que se fuera en paz y que dejara de seguir pecando. Sí, así es, ¿no? Y este movimiento realmente se nota que no conoce de teología ni la escritura y que no son ni siquiera católicas. De hecho, miren ahí el que tiene Leslie, el Buda, tiene un Buda ahí detrás, o sea, eso no tiene ningún sentido. Ahí se nota que este movimiento pues es falso y que, o sea, se nota tanto en lo que dice como en lo que se ve. Entonces, pues ahí está. Si bien pues las cosas externas no nos deben decir mucho, pero las cosas internas son el reflejo de lo que hay. Y pues ahí ven. Muy buena observación, yo no lo había notado. Sí, ahí hay junto a una planta tiene ahí un Buda. Pero bueno, miran, por favor, sigamos. No se pongan a inventar cosas sin conocimiento, sin haber leído la Sagrada Escritura. Primero, en la Biblia no hay ningún lugar en donde diga algo así como si abortas te condenarán. Lo que hay es un par de menciones al tema. Esto está en el Éxodo. Si algunos riñeren e hirieren a una mujer embarazada y esta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer y juzgarán los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Estos eran los tiempos del ojo por ojo, diente por diente. Y así se configuraba la ley bíblica. Pero pónganse a pensar en lo que dice este versículo. Lo que dice este versículo es que si una mujer, como consecuencia de estar en medio de una pelea entre su marido y otro hombre, sale herida y pierde el embarazo, el agresor debe pagar una multa al esposo. Como nos explican en la Organización Católicas por el Derecho a Decidir, básicamente el aborto aquí es una transacción monetaria, se resuelve con plata. Y el valor de la vida del feto era inferior al valor de la vida de la mujer. Por eso no se castigaba al culpable con la muerte. Porque si es la mujer la que muere producto de esa pelea, el agresor debe pagar con su vida. Este apartado nos deja ver que en la Biblia las dos vidas no pesan igual. Pues si es la mujer la que muere, aumenta la pena. La segunda mención aparece en Números. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro, tomará también el sacerdote del polvo que hubiese en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Este versículo trata sobre el adulterio, es decir, sobre la infidelidad de las mujeres. Así es como se le llamaba. Lo que establece este versículo es que si el esposo tenía celos de la esposa y no podía confirmar la infidelidad de ella a través de testigos, se le practicaba el ritual de la ordalía, que como bien explicó la teóloga María de los Ángeles Roberto, consistía en obligar a la embarazada a tomar aguas amargas que le daba un sacerdote. Y resulta que si las mujeres abortaban después de ingerirla, consideraban que sí, que en efecto le habían sido infiel a su marido y se les castigaba por ese adulterio. Y sí, es nadie más y nadie menos que el mismo sacerdote quien le da las aguas abortivas a la mujer. Bueno, hay que saber leer las cosas en su contexto. En esos tiempos pasaban cosas terribles, pero el Nuevo Testamento es otra cosa. En el Nuevo Testamento hay solo una mención a la palabra abortivo. Está en Corintios 15 del 8 al 10. San Pablo la utiliza como metáfora para comparar su situación al sentirse pues en el último lugar entre los apóstoles. Dice, y al último
último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Entonces no, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, en ninguna página de la Biblia hay condena para el aborto. Bueno, digamos que solamente para quien no sabe, porque pues lo saben algunos, otros no, la falacia del hombre de paja, que es comenzar a hablar de otro tema para desviar, o sea, para desviar una conversación o para desenfocar un argumento. En este caso es evidente que pues todo el video es un hombre de paja grandísimo. En este caso, ¿qué es? Ella cita algunos pasajes de ritos que se hacían en el Antiguo Testamento que pertenecían a la ley del pueblo de Israel, ¿sí? Pero porque, ¿qué pasaba? En esa época el pueblo de Israel no era como nosotros, que tenemos códigos, que tenemos instituciones estatales. Entonces, pues digámoslo así, que la Biblia o los libros o los líderes religiosos eran como los que ayudaban un poco al manejo de la sociedad. Entonces, pues algunos de esas prácticas del pueblo de Israel aparecen en la Biblia, pero ¿qué nos dice? Ya que ellas citan también más adelante el derecho canónico y todo esto. ¿Qué dice el canon 750? Dice que se ha de creer con fe divina y católica. ¿Qué quiere decir creer con fe divina y católica? Solo hablábamos esta tarde ahí en el grupo de expansión de los grados de asentimiento al magisterio, pero no es el tema para este video. Se ha de creer con fe divina y católica, que quiere decir que que es obligatorio de creer para todo católico, y que quien no lo crea está excomulgado, quiere decir, está fuera de la iglesia. Entonces, se ha de creer con fe divina y católica todo aquello que se contiene en la palabra de Dios, escrita o transmitida por tradición, es decir, en el único depósito de la fe encomendado a la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que la única que tiene autoridad para, digámoslo así, interpretar esa escritura es la iglesia. Y que además es propuesto como revelado por Dios, ya sea por magisterio solemne o magisterio ordinario universal, que se manifiesta en la común adhesión de los fieles bajo la guía del Sagrado Magisterio, o sea, el Santo Padre y los obispos en comunión con él, según la Constitución Dogmática Lumen Gentium, y por tanto todos están obligados a evitar cualquier doctrina contraria, so pena de excomunión, late sentencia. Entonces es interesante cómo ellos tergiversan todo, cómo hablan de algo que no tiene que ver con el tema. Mencionan incluso una metáfora que hace San Pablo, que una metáfora no es un peso argumental, o sea, él dice es como si yo dijera, es mejor un pájaro en mano que 100 volando, y que estuviera hablando de los pájaros. O sea, una metáfora no es un argumento de nada y menos en una discusión teológica. Entonces, pues no, la verdad es que ese sí es uno de los más largos, pero el más desfasado me parece a mí, porque como dijimos, la única que puede interpretar los textos sagrados es la Iglesia Católica, no católicas por el derecho a decidir, que no son nadie en la Iglesia. Entonces, Kevin, no sé si tengas una opinión. Claro, bien, como tú lo mencionas, este es un argumento, me gusta mucho decirlo, es un argumento sumamente teológico. Una, pues porque ella misma en el personaje que pone en el video dice claramente, pero el contexto es diferente, los tiempos han cambiado. Recordemos una cosa, y yo también, pues si ella quiere que nos vayamos a la teología, vámonos a lo teológico. Recordemos que el Antiguo Testamento no necesariamente está en un lenguaje claro, es decir, por ejemplo, la ley de ojo por ojo y diente por diente, pues si la debemos de tomar en contexto, entonces vamos a sacar todos los ojos, ¿no? O no traemos todos una paja dentro del ojo, imagínate, pobres oftalmólogos todos los días con ese tipo de casos, sino que el lenguaje del Antiguo Testamento es un lenguaje, me atrevo a decirlo, no tengo estudios teológicos aún completos o certificados, es un lenguaje profético. ¿A qué se refiere? A que yo lo explico así a los más jóvenes, inclusive a los niños del Antiguo Testamento, y perdónenme por favor la comparación, considero yo que la Biblia, para que se entienda claro a un pequeño o un niño, explicárselo, es como una película, pero esta película trae también los trailers, los cortos para los adelantos, más bien, para que más o menos vayas entendiendo de qué se va a tratar la película. ¿Y dónde vienen estos trailers? Sé que es muy chistosa la comparación. En el Antiguo Testamento, si bien recordemos que Jesucristo viene a cumplir, digamos, todas esas profecías, ¿ok? Entonces, Antiguo Testamento es un lenguaje simbólico, un lenguaje profético, ¿ok? No necesariamente se va a hablar explícitamente de eso, porque no sabemos la época exacta,
lugar donde, inclusive personas donde se escribieron los libros del Antiguo Testamento. ¿Ok? Y bueno, también hablando de teología, cierro ahí mi argumento diciendo que pues el Antiguo Testamento para las menciones del aborto no necesariamente es un lenguaje, ¿cómo decirlo?, que a eso se refiere, un lenguaje explícito. Y pues ya que ella quiso mencionar a una teóloga, mencionó a María de los Ángeles Roberto, y pues yo quisiera mencionarles, hermanos, que pues me dediqué a buscarla en internet y la verdad es que no encuentro ni siquiera un sitio oficial donde puedas encontrar más acerca de ella. Todos son sitios pues creados en casa, en algún creador de páginas gratuito, no sé. Y pues en Facebook, que es la red social más grande de todo el mundo, pues la busqué y aparece un perfil en estilo página. Y se me hace muy curioso porque encuentras bastantes publicaciones que apoyan temas sumamente controversiales, pero no encuentro ninguno donde acredite sus estudios teológicos. Ni tampoco Facebook es el cuestionario de personalidades. Puedes inclusive poner tus creencias religiosas, tus corrientes religiosas, y ni siquiera menciona que es católica. De sus últimas publicaciones, 31 de mayo, pone una publicación de ortodoxia sexual, pero pues haciendo mención a algo católico, pues no. Así que no sé en qué estilo de teología se base ella. Pues es muy fácil para todos decir, ya que es teóloga, entonces va a ser católica probablemente. Pero recordemos que inclusive nuestros hermanos cristianos evangélicos también tienen estudios, cito, en comillas, teológicos. Así que no acredito como oficial los estudios de esta teóloga. Cierro ahí yo mi argumento. Miri. Pues en la Biblia no dice no abortarás, pero dice claramente no matarás. Y no hay un solo contraargumento contra esto, pues está clarísimo, no matarás y punto. Por eso se enfocan tanto en tratar de convencer a tantos de que el feto o el embrión no es un ser vivo, aunque sabemos que todo el conocimiento objetivo las refuta. Me encanta como dice, como bien explica Católicas al derecho a decidir, o sea, no puede referirse a nada de lo que dicta el magisterio eclesiástico, solo puede referirse a lo que ellas mismas dicen, pues el catolicismo, a pesar de que ellas llevan el nombre de católicas, no secunda para nada de lo que están diciendo y para nadie serio significa algo en el catolicismo lo que interpretan o quieran decir y tergiversar las católicas por el derecho a decidir. Francisco. Yo solo quiero hacer mención de que si se van al libro de Números, bueno, no sé dónde sacaron esa traducción o son, ok, hay dos opciones, o se lo inventaron o tienen una traducción pésima del libro de Números, porque si ustedes se van a los versículos que habla, que se refieren a ellos, en los que tratan de demostrar que porque el sacerdote, según ellos, dice que les da unas hierbas, y si aborta es porque fue infiel, vayan a la Biblia, a cualquiera, y se van a dar cuenta que en ninguno de los versículos dice que va a salir abortando si es infiel. Solo hagan ese pequeño ejercicio, vayan a sus Biblias y van a ver que en ningún momento dice que si aborta es porque le decide infiel. Bueno, sigamos. Porfa. A ver, es que ni siquiera se necesita una condena expresa y no tiene que ser literal. En el momento en el que dice no matarás, que es el quinto mandamiento, ya queda esto claro. Hay vida desde el momento de la concepción, por lo tanto, el aborto es un asesinato. No creo. En primer lugar, había excepciones en la Biblia para ese quinto mandamiento. Se podía matar extranjeros, mujeres adúlteras y todas esas personas que fueran consideradas enemigas del pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento hay al menos 108 menciones
en las que Dios manda a matar a alguien, niñas, mujeres, hombres y niños. Entonces, ese no puede ser un argumento para oponerse al aborto. En segundo lugar, comparar el aborto con el quinto mandamiento es como comparar peras con rinocerontes. Son dos temas de naturaleza muy distinta, porque las mujeres no abortan con la intención de hacer daño ni de matar a nadie. De hecho, procuran decidir por el mayor bien posible. ¿Qué es real? ¿Qué no es? ¿Cómo saber? ¿Y por qué Bueno, este es realmente ahí bien complicado, ¿no? Ahí dice, Stephanie Maecha dice que hay excepciones a matar, ¿no? Entonces me da risa porque ellas se clavan ellas mismas se clavan el puñal porque están reconociendo que el aborto es matar a alguien, porque si es cuando Stephanie Maecha dice, no, es que la Biblia tiene excepciones para matar, ¿no? Y bueno, ahí ellas mismas se contraargumentan a sí mismas, porque en efecto como ya explicamos desde el punto de vista de la biología molecular, desde el punto de vista de la biología, de la genética y de otras ramas, el embrión es un ser humano porque es una célula totipotente, porque es un cariotipo de la especie humana, y en fin, porque está vivo, sabemos que está vivo porque ejerce procesos metabolísticos, porque tiene conductividad térmica, que son cosas que nos indican que un cuerpo celular está vivo, pero en sí ellas nos dicen que pues hay excepciones a matar, o sea, ellas están reconociendo que están matando, ¿no? Y bueno, me parece muy interesante que por lo menos lo reconozca. Y luego dice que el abortar no tiene nada que ver con el quinto mandamiento, o sea, se vuelve a contradecirse, ¿no? Contradice lo que ya había contradecido y dice que no abortan con la intención de matar y que eso es confundir una cosa con otra porque no hay la intención, como si uno pudiera, o sea, como si la intención quitara el acto. Yo puedo, por ejemplo, matar a alguien sin querer. Por ejemplo, si estoy manejando y tengo un accidente, mi carro falla y alguien muere, atropelló a alguien, pero no, eso no quiere decir que no es, la persona no muere, ¿sí? O sea, el hecho que ellas tengan buena intención, que no sabemos porque uno no puede juzgar la intención de las personas, el hecho que ellas tengan buena intención no quita que el hecho sea malo. Además, el Código de Derecho Canónico también dice que el aborto es algo intrínsecamente perverso, o sea, que no hay ninguna justificación para cometer un acto así. Entonces, Kevin, no sé qué opinas de lo que acaban de decir. Pues primero me ganaste justo el comentario. Ellas solas contradicen sus contraargumentos. Y me da risa porque justo Miriam hace mención al mandamiento de no matarás y ellas Impuna y sale de... salen de golpe. Me sorprende, nos estaban viendo un poco. Somos predecibles en ese sentido, ¿no? Pero bien, podría confundirse mi aportación con un poco de sentimentalismo. Pido por favor que no sea así, pero recordemos que desde el libro de Jeremías, así como en el libro de Isaías, inclusive con el mismo Jesucristo, Dios tiene un plan preparado desde el seno de nuestra madre. Inclusive lo dice Jeremías, lo dice también, creo, a Isaías. Podemos verlo, vámonos si quieren a Génesis con Moisés, o sea, con el simple hecho de que haya sido puesto en otro lugar para crecer, siendo aún un bebé, eso nos da a entender que Dios tiene preparado un plan desde la misma concepción. Y pues no sé, como que sí me robaste todo el argumento, me atrevo a decir. Si no están matando, entonces ¿por qué se refieren al no matarás para después decir que Dios mandó matar? O sea, no estamos matando, pero sí está permitido matar. Me atrevo a decir que así está siendo su contraargumento. Cierro. Ay, no, ahora sí se pasaron. Me leyeron la mente. No, pues es que es muy gracioso cómo saltan de un tema a otro. Además, no sé cuál es el afán de mezclar cosas. La Biblia no es un libro religioso, no es un manual de ciencia en el que puedas decir, no, pero es que como en la Biblia dice que no es un ser vivo, no. Eso lo estamos comprobando ya con todos los avances que tenemos. Según ellas, todo debe estar sustentado. He escuchado a varias que, no, la religiosidad no, pero la ciencia, pero cuando les conviene. Cuando no les conviene, entonces el bebé, bueno, el feto no es un ser vivo, el embrión no es un ser vivo. No sé cuál es el afán de mezclar cosas. Se enfocan nada más en tratar de debatir el tema religioso, pero empiezan a entremezclar.
Bueno, como ya lo mencionaron ustedes, qué contradicción tan grande la que están haciendo. Si ellas no consideraran en verdad que están asesinando, ni siquiera se referirían a eso. Los están refiriendo a eso porque saben en lo que están fallando, saben perfectamente lo que están haciendo. Si no, no tendría ni siquiera caso mencionarlos, nos tirarían de a locos. Y pues no, ciertamente están fijando mucho su atención en ese punto, pero no nada más en ese punto, sino que saltan a un tema a otro. Es que les encanta tocar temas del Antiguo Testamento. Yo no entiendo, a ver, su problema normalmente es con el cristianismo, pero se van al Antiguo Testamento, que fue escrito por los judíos, pero a los judíos no les dicen nada, ¿verdad? ¿Por qué no mencionan también lo que dice o hace Jesús ya en el Nuevo Testamento, que les refutaría, de hecho, en muchos casos? Simplemente toman lo que les es conveniente y pues tampoco se vale. Me da risa que aseguran las cosas, pero nunca dicen del por qué. O sea, en realidad nunca están argumentando, sino repitiendo lo que ya está escrito 1 millón de veces en las redes sociales sin ningún sustento. Simplemente están diciendo lo que ya todo el mundo ha escuchado. No argumentan el por qué es verdad lo que están diciendo, simplemente están repitiendo. Francisco. Creo que ya hablaron mucho. No, yo no estoy de acuerdo con ustedes, la verdad. No tengo más que decir. Bueno, ok, continuemos. Tendríamos que creerle a esta y no al Papa. El Papa comparó el aborto con lo que hace un sicario. Estoy de acuerdo. La Iglesia Católica somos muchos y muchas, y en toda su diversidad de opiniones. El Papa Francisco es el representante de la jerarquía eclesial, pero pues también es hombre, es un ser terrenal y tiene sus propias opiniones. Que no necesariamente representan el conjunto de católicos y católicas, como ocurre en el caso del aborto. Somos muchas las mujeres católicas y cristianas que hemos denunciado el machismo en la Iglesia. El Papa Francisco, al hablar de esa manera, responde a esa jerarquía eclesiástica en la que las mujeres hemos sido apartadas y discriminadas. Pero esa tradición ha empezado a cambiar. Conozco muchas mujeres, muchas católicas a favor del aborto, incluso monjas y sacerdotes que están de acuerdo, pero pues sienten miedo de hablarlo públicamente por temor a esa tradición machista. Aquí es muy importante decir que el lugar en donde se ha debatido el tema del aborto, ya que no es un dogma que esté consagrado en la Biblia, es en el derecho canónico. Y el derecho canónico, a diferencia del dogma, sí permite ser debatido, conversado y modificado. Cuando hablamos de derecho canónico nos referimos a las normas que regulan el funcionamiento de la Iglesia Católica. Es decir, que esto es como el ordenamiento jurídico de la Iglesia Católica. Trata de cómo es el gobierno de esa iglesia, de cómo está organizada esa jerarquía, cuáles son los derechos y deberes de las y los fieles y cuáles son las acciones por imponer cuando esto se convierte en una norma. Allí el aborto sigue siendo un pecado de gravedad. Sin embargo, ni siquiera este derecho canónico establece una pena para las mujeres que toman la decisión de abortar, pues al final todas las mujeres que toman esta decisión terminan cobijadas por una serie de excepciones que el mismo derecho canónico establece. De esta forma sabemos entonces que el derecho canónico a la larga reconoce que no hubo pecado grave o pecado mortal, pues para que se configure de esa manera tiene que haber intención de hacer daño, y no conozco a ninguna mujer que tenga esa intención de herir. Es una decisión muy compleja tomada por muchas razones de peso, así que a la larga el derecho canónico termina siendo mucho más comprensivo que la ley colombiana, porque aquí todavía se condena penalmente a algunas mujeres que abortan. En todo caso, yo no quiero que se me... Bueno, qué pena. Ahí ya vamos terminando. Este fue el cuarto argumento. Y bueno, la verdad es que ya dice Stephanie Maecha, dice, somos muchos y pues los que pensamos diferente, y lo que dice el Papa no representa pues lo que... Sí, o sea, dice básicamente que lo que dice el líder de los católicos no representa a los católicos, ¿no? Cuando es lo contrario. Son ellas, las católicas, las supuestas católicas por el derecho a decidir, las que no representan la opinión de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es una organización que tiene una jerarquía. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene un líder, una estructura, y esa estructura debe mantenerse, pues, debe respetarse, y quien no la quiere respetar, pues es libre de irse. Digamos, la Iglesia no obliga a nadie a estar dentro, solo que lo que no puedes hacer es tergiversar y decir que puedes ser católica y a la vez estar en contra de lo que diga el magisterio. Como ya dijimos en el canon, ya que a ellas les gusta citar el Código de Derecho Canónico, en el canon 750 dice claramente que es el magisterio de la Iglesia, o sea, el Papa y los obispos en comunión con él, quienes tienen la última palabra en estos temas, no una organización que nadie sabe de dónde está,
no pertenece a ninguna parroquia, que no está afiliada a ningún movimiento ni a nada dentro de la iglesia. Entonces, me parece que es una locura ahí. Luego dicen que el Código de Derecho Canónico no establece una pena, y que es falso, claro que sí establece una pena. Lean el canon 1398, quien procura el aborto, si este se produce, incurre en excomunión, late sentencia. O sea, es la pena más grave que puede haber en la iglesia, ¿sí? O sea, es peor incluso que una pena de muerte, porque la excomunión, late sentencia es quedar por fuera de la iglesia, es quedar fuera del cuerpo místico de Cristo. Entonces es la pena más grave que puede haber. O sea, no solamente si hay pena, sino que es la pena más grave. Entonces se nota que estas personas no solamente tienen intención de engañar, sino que además no conocen o de mala fe ocultan. Bueno, como dijimos, no podemos juzgar eso, pero sí hay una pena canónica que lo dice, ¿no? Y ella dice que no conoce a ninguna mujer que quiera hacerlo de mala intención, pues no sé, o sea, ella tiene el don de la cardionosis, o sea, ese don que tiene el padre, que tenía el padre Pío, de saber qué había en los corazones de las personas, ¿no? Entonces, pues bien, ella es una católica bastante elevada, que ya tiene ese don de cardionosis, y pues ella puede saber que nadie tiene esa intención supuestamente, pero no podemos saber la intención de las personas, y ella afirma saberlo. El caso es que es una falsedad, porque sí hay penas, y sí está prohibido tanto en el derecho canónico como en el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, pues no, la verdad, y sí creo que esto así fue como lo más desfasado de todo. No sé qué opinas, Kevin. Sí, pues creo que mi aportación es un poco parecida a la tuya, ¿no? Muy breve, pero por el simple hecho de hacer mención al líder de la Iglesia Católica, que es el Papa Francisco, legítimo sucesor de San Pedro, pues, no sé, como que me da risa si se quieren considerar católicas, pero no están con el líder de la Iglesia Católica. O sea, como que es un poco, sí, contradictorio. Y también, recalcando un punto que tú mencionaste a un inicio, son muchas las católicas que están ya a favor del aborto. Pero pues, perdónenme la brusquedad de mi comentario, pero casi siempre cuando alguna mujer, inclusive entre mujeres, no está a favor del aborto, ¿qué es lo que hace aquella que está a favor? Que es el comentario que le dice, de seguro es tu iglesia que no te deja ver, cosas así. Directamente se van a la creencia religiosa, y es principalmente a la iglesia católica a quien culpan, perdón, de no estar abiertas a pues a la opción del aborto. Se me hace un poco contradictorio el hacer mención de ser católicas, pero no estar de acuerdo con la voz principal de la iglesia católica. O sea, es algo sumamente contradictorio. Cierro. Pues una vez más, este argumento, entre comillas, por parte de estas católicas letradas, pues a mí me parece esta vez que no es ni siquiera que hayan tergiversado argumentos, sino que simplemente dijeron mentiras. Me encantaría saber qué números del canon son los que justifican el aborto, porque algo así menciona. No mencionan ningún número, simplemente lo dicen, como en todos los números anteriores, no justifican nada, simplemente lo repiten, no dan sustento de nada. Pero bueno, estaría bueno preguntarles, ¿no? ¿Qué números del canon son a los que se están refiriendo? Iglesia machista, a mí me encantaría también saber cuándo ha sido machista la iglesia, si es en realidad la institución que le dio su lugar a la mujer, o a qué se están refiriendo con que es machista, con que no podemos ser ordenadas sacerdotisas. Eso es un tema súper interesante, podríamos tocarlo en alguna otra ocasión, Francisco, si estás de acuerdo. Y es muy amplio, o sea, no es nada más por decir, ay, es que nos discrimina la iglesia, no, hay razones de fondo y hay razones de peso por las cuales una mujer católica que conoce a su iglesia ni siquiera va a permitir que alguien le proponga ser ordenada sacerdotisa. Las mujeres a lo largo de la historia, si bien han habido épocas en las que sí ha habido cierta, pues, discriminación o represión por parte de algunas personas, ya que no se consideraban antes, la iglesia siempre les dio su lugar, y por eso podemos ver hoy en día una cantidad de mujeres que sobresalieron, pero en los ámbitos eclesiásticos, y podemos nombrar a varias, pero bueno, siempre salen con su iglesia machista. Claramente las que no conocen nada de la iglesia. No, en realidad
O sea, escuchar este número me da mucha pena ajena. Son puras mentiras y se pueden demostrar fácilmente, no hay nada que debatir. Simplemente escuchar y decir, esto no es así, y sí, amigos, todo lo que dijo no es así, punto. Francisco. Ok, entre lo que dijo el Papa y lo que dicen católicas por el derecho a decidir, pues prefiero creerle 1000 veces al Papa. Ok, primero que nada, partamos del hecho que hay un magisterio, ¿verdad? Que rige lo que son las doctrinas, las verdades de fe y las cuestiones de moral. Entonces, ella dice que hay muchísimas personas que se muestran a favor del aborto y que son católicos. Y que hay variedad de opiniones. Bueno, con todo respeto, a nadie le importa tu opinión si no se basa, bueno, tu opinión en el sentido en cuestiones de fe y moral, ¿verdad? Entonces, veamos el magisterio como si fuese un marco de una foto. Si esa opinión tuya acerca de la moral y la fe no está dentro de ese marco de referencia, pues es una opinión falsa y no se puede tomar como verdadera. ¿Qué otra cosa dijo? Bueno, con las opiniones, sigo. Entonces, realmente, por mucho que puedas tener una opinión diferente a la que tiene el magisterio, pues es prácticamente negar el magisterio, porque como dijo Kevin al principio, creo que fue Kevin, que el magisterio tiene una inspiración divina, ¿verdad? Y esa inspiración divina viene de Dios. Entonces, cuando te pones a decir que pues tengo una opinión distinta, estás negando esa, esa labor, perdón, esa revelación divina que ha hecho Dios para con nosotros en el magisterio. Y es prácticamente una forma de negar a Dios. Si uno niega el magisterio, si uno niega la autoridad eclesial, pues también está negando a Dios. Lo otro, creo que dijo algo así como que no había ninguna condena doctrinal o algo así, ni siquiera dogmática, creo que había dicho algo así. Pero yo aquí tengo el catecismo y vean lo que dice el numeral 2270 acerca del aborto. Dice, la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Desde el primer momento de su existencia, el ser humano debe ser reconocidos sus derechos de persona, entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida. Incluso nos hace unas pequeñas referencias acerca de esta verdad de fe, en la que dice, antes citando creo que es el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5, dice, antes de haberte formado yo en el seno materno te conocía, y antes que nacieses te tenía consagrado. Luego en los Salmos, en el capítulo 139, versículo 15, dice, y mis huesos no se te ocultaban cuando era yo en lo secreto, tejidos en las honduras desde la tierra. Luego nos dice el numeral 2. Este último numeral es como un agregado, por decirlo así. Dice el numeral 2271. Desde el siglo I la Iglesia ha afirmado la malicia moral de todo aborto provocado. Esta enseñanza no ha cambiado y permanece invariable. El aborto directo, es decir, querido como un fin o como un medio, es gravemente contrario a la ley moral. Y cita textualmente a la epístola de Bernabé, creo que dice. Sí, creo que es de Bernabé. Dice, no matarás el embrión mediante el aborto, no darás muerte al recién nacido. Luego cita directamente, a ver, creo que cita, uy, es que no veo bien. Bueno, aquí hace un agregado, dice, Dios, Señor de la vida, ha codificado a los hombres la excelsa misión de conservar la vida, misión que debe cumplir de modo digno del hombre. Por consiguiente, se ha de proteger la vida en el máximo cuidado desde la concepción. Tanto el aborto como el infanticidio son crímenes abominables. Ok, entonces yo creo que está más de sobra decir que sí hay una cuestión en el magisterio, una cuestión moral que nos dicta que efectivamente el aborto es un crimen grave, que es un pecado. Incluso si estas personas pueden decir, bueno, es que el catolicismo es una rama del cristianismo. Bueno, el numeral 271 pues, nos explica que
incluso Bernabé, uno de los primeros apóstoles, creo que es, en su carta habla explícitamente de que matar al embrión mediante aborto nos dará muerte y al recién nacido, pues igual. Entonces, está más de sobra decir que sí hay una condena doctrinal. Luego ella dice, creo que lo respondieron ustedes ya, que en el Código de Derecho Canónico no hay ninguna condena. Pues solo hay que irse al numeral que citaron ustedes antes para que vean que explícitamente hay una condena en el derecho canónico. Luego ella dice que no, que hay unas partes que pues como que no, pues ni siquiera la citó, simplemente pues lo dijo que así era, pero no lo demostró, no lo justificó de alguna manera. Luego habla de que en la iglesia pues que existe el machismo y no sé qué cuánto. Bueno, suponiendo que sea verdad, ¿qué aporta eso a la discusión? Digo, sea cierto o no, ¿cómo quita que en el magisterio de la iglesia deje de existir esa condena hacia el aborto? Más bien me parece una forma, es como salirse de la tangente, por decirlo así. Intentan justificarse por una cuestión emocional para decir que la iglesia está mal. Como dije al principio, el magisterio es inspiración divina. Y el magisterio, como es inspiración divina, nos ha dicho cuál es la misión de la jerarquía especial. Voy a citar al catecismo de vuelta en el numeral 874, para que vean que no, que como digo, es una inspiración divina y por lo tanto pues no hay quite, no hay quite. Esa falacia de meter algo que no tiene nada que ver y que si fuera cierto, ¿verdad? No quita lo que dice el magisterio. Veamos el numeral 874 del catecismo. Dice, el mismo Cristo es la fuente del ministerio en la iglesia. Él lo ha instituido, le ha dado autoridad y misión, orientación y finalidad. Luego cita a la Constitución Dogmática Lumen Gentium, su numeral 18, que nos dice, Cristo el Señor, para dirigir al pueblo de Dios y hacerle progresar siempre, instituyó en su iglesia diversos ministerios que están ordenados al bien de todo el cuerpo. En efecto, los ministros que poseen la sagrada potestad están al servicio de sus hermanos para que todos los que son miembros del pueblo de Dios lleguen a la salvación. Y el mismo catecismo nos dice quiénes son los fieles, ¿verdad? Son fieles cristianos quienes, en el numeral 871, perdón, dice, son fieles cristianos quienes, incorporados a Cristo por el bautismo, se integran al pueblo de Dios y hechos partícipe a su modo por esta razón de la función sacerdotal, profética y real de Cristo. Cada uno según su propia condición son llamados a desempeñar la misión que Dios encomendó a cumplir a la iglesia, al mundo. Entonces, si por muy opinión que pueda llegar a hacer lo que dijo el Santo Padre, no quita lo que ha dicho el magisterio, no quita lo que ha dicho el magisterio. Cada quien puede tener su opinión, efectivamente, pero si vas a poner al mismo nivel de verdad que es el magisterio a lo que es tu opinión, que no tiene ni inspiración divina, está de más decirlo, creo que la iglesia es clara en esto y no hay quite. Sí, así es, y como para terminar ya esta primera parte, simplemente recordar también que según San Juan Pablo II en la carta Evangelium Vitae, en la carta encíclica, él dice que la excomunión afecta también a los cómplices, a todos los que cometen el delito conociendo la pena e incluso también a aquellos cómplices sin cuya cooperación el delito no se hubiera producido. También incurren en el delito del aborto los diputados, congresistas o legisladores que den su voto a una ley que aprueba o amplía el aborto en un estado. Y también en una carta enviada por el cardenal Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, a los obispos de Estados Unidos de 2004, se indica que se debe negar la comunión eucarística a políticos que autorizan o promueven leyes de aborto y eutanasia, y entre los argumentos se dice que incurren en excomunión late sentencia. Entonces, pues es importante recordar esto también, porque hace poco hubo el debate en Estados Unidos se reavió ese debate, pero resulta que ese tema ya es viejo también.
O sea, ya es un criterio de la iglesia que los políticos y los que públicamente promueven el aborto están excomulgados y tampoco pueden recibir la comunión. Entonces, Francisco, una cosa más. sí, Ellas también están pecando de omisión porque están promoviendo algo que saben de sobra que está mal. Entonces, estas personas realmente lo que están haciendo es engañar a la gente. Quisiera creer que es por ignorancia, pero me cuesta creerlo porque no, no, no tienen, no encuentran una forma de justificarse. Entonces, están haciendo un mal grande a las personas y sobre todo a aquellas que los han visto, que han difundido el video, que lo han visto y que se han convencido, por decirlo de alguna manera, pues están haciendo que ellos se condenen a ellos mismos, entonces, a las personas que lo vieron. Entonces, están pecando de omisión. sí, así es, total. Miri, podemos continuar, por favor, ya hasta el final. Algunas mujeres que abortan. En todo caso, yo no quiero que se me imponga algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Y puedes estar tranquila. La despenalización del aborto precisamente se trata de que podamos tomar decisiones sobre nuestra vida de acuerdo a nuestra conciencia. Nadie te va a obligar a abortar si no estás de acuerdo. La Iglesia Católica reconoce la agencia moral de las personas. Cuando se despenalice el aborto, todas van a estar en la capacidad, sin miedo, de tener su propia agencia. Se trata de que las mujeres decidan y que quienes no están de acuerdo no lo hagan. Se trata también de que las que deciden abortar dejen de correr peligros por someterse a procedimientos inseguros. Además, recuerden que la tendencia generalizada en los países más liberales y con leyes más amplias sobre el aborto es que la tasa de abortos disminuye. Vean, ser católico es un compromiso, es una relación en la que no solamente se participa de los sacramentos, es una apuesta para nuestra vida. La fe no es asistir a misa del domingo ni rezar sin aplicar las enseñanzas de Cristo. Entonces, ser católica y defender el derecho al aborto sí es posible. Se respeta que la maternidad es una elección personal, a conciencia. Entonces no hay nada que temer. Apoyar el aborto no te hace incumplir la ley de Dios. De hecho, todo lo contrario. Bueno, ya puedes parar, por favor. Listo. Entonces, pues, ya finalmente ellas terminan diciendo que a nadie se obliga, ¿no? Pues el típico argumento de, ok, nosotros no queremos obligar a nadie, pero no están obligando supuestamente, pero esto también es falso porque nunca se ha usado eso como contraargumento, es decir, nosotros nunca hemos dicho que quieran obligarnos a abortar, sino que decidimos que abortar está mal porque como ya explicamos, eso es un asesinato visto desde todo punto de vista y desde la ciencia y desde diferentes pues disciplinas. Luego hay una mentira que dice, y que lo dicen todos los videos que yo he visto, que dice que cuando se aprueba el aborto disminuye, lo cual es falso. Miren, nada más voy a dar un ejemplo. Aquí en ABC dice que España, en el diario ABC, en la web, dice: España registra la cifra más alta de abortos en el último lustro, más de 99.000 interrupciones en 2020. Aumenta en medio millar las jóvenes menores de 20 años que pusieron fin a la gestión respecto del año anterior. Repuntan las cifras del aborto en España. En 2019, 99.149 mujeres pusieron fin a un embarazo, según los datos del Ministerio de Sanidad, hecho públicos este martes, lo que supone 3.232 abortos más que el año anterior, la cifra más alta desde 2013. Entonces, pues, es una realidad que es falso lo que ella está diciendo de que eso no aumenta. También es otra cosa falsa. Y bueno, también dicen que finalmente, y concluyen, y no se sabe de dónde sale esa conclusión, que es compatible ser católico con el aborto, cuando bueno, ya mostramos que no, con el derecho canónico, el catecismo, el magisterio, la misma escritura. Entonces, pues, la verdad es que este video no solamente no tiene ningún argumento teológico, sino también ningún argumento biológico ni antropológico. Simplemente se nota que quieren adelantar una agenda y para eso pues utilizan lo que sea porque obviamente están muy bien pagas. Entonces pues es finalmente lo que ellas quieren. Kevin, una opinión, por favor, ya para cerrar. Sí, claro. Me causa mucho ruido y lo digo desde ahorita para que no se me pierda porque ya medio se anda ensuciando la idea. Es justamente lo que tú mencionas, ¿no? Como que sí puedes apoyar al aborto llevando una vida de católico e incluso lo dicen así hasta el final, inclusive es mejor. O sea, como que, uy, ¿sabes cuánta problemática causa el tema del aborto entre creyentes, no creyentes, entre pro aborto y pro vida? Que puedes decir que te va a ir mejor, digamos, siendo católico y apoyando el aborto. Pues no, eso me causa a mí mucho ruido. Personalmente creo que
es una tontería sumamente grande, con todo el respeto, no se me hace coherente. Y bien, pues recordando el por qué hago mención de este comentario, como bien lo decía Francisco a un inicio, es sumamente obvio, es sumamente notorio que son eh, católicas, lo pongo la palabra católicas entre comillas, que tienen sus bases ya sea teológicas, como bien lo decía por la teóloga que mencionan, María de los Ángeles Roberto, si no me equivoco era el nombre, no es sólido de dónde sacó sus estudios teológicos y pues por el simple hecho, recordemos, y aprovecho que hago mención de esta teóloga, pues muy fácil recordar algunos de sus argumentos de estas chicas. La iglesia es una institución machista, pues somos tan machistas que agarraron los argumentos de una teóloga católica. Recalco, me quedo yo nada más con lo que mencionaba también el hermano Francisco, que se menciona en el Catecismo de la Iglesia Católica, el cual igual está inspirado, y al ser inspirado, ser producto de la Iglesia Católica es, pues digamos, en lo que también nos regimos. Ahí se menciona la excomunión, no por el odio a la persona, sino por la gravedad del asunto. Y pues aprovecho también, menciono parte de teología, pues recordemos que desde el seno materno suceden muchas cosas desde el momento de la concepción. Cierro. Pues ya mi opinión final va a ser sumamente breve. En primer lugar, empezar con las conclusiones que dan ellas. Ser católica y pro aborto si es posible, no, definitivamente no es posible, como ya lo hemos mencionado varias veces aquí. Cuando estás a favor del aborto, cuando lo promueves, cuando haces un aborto, si eres el médico que hizo el aborto, estás inmediatamente excomulgado, estás fuera de la iglesia, por lo tanto ya no eres ningún católico. La maternidad es una elección a conciencia, eso es verdad, pero antes de ser mamá, no puedes decidir no ser mamá cuando ya lo eres, y simplemente estás decidiendo terminar con la vida de tu hijo que ya existe, que ya está creciendo, que es un ser vivo. Y pues bueno, siempre con el victimismo, eso no es raro. Y ya, cierro. No hay nada más que decir, simplemente decir todo lo que han dicho es falso y no podemos justificar actos tan atroces como lo que tratan de hacer ellas. Eh, si no quieres abortar, no abortes. Si no quieres matar, pues no mates. O sea, luego dice que como somos agentes morales, la iglesia no nos puede hacer sentir, no nos puede hacer sentir mal por abortar. Primero que nada, un agente moral es toda aquella persona que sabe distinguir entre el bien y el mal. Y para nosotros católicos, nuestro parámetro es el magisterio y como lo mencioné antes, el catecismo de la Iglesia Católica es explícito con el mal moral que es el aborto. Entonces me estás diciendo que eres un agente moral que sabes distinguir entre el bien y el mal y que como católico sabes que tu parámetro para distinguir entre el bien y el mal, el aborto está mal. Entonces luego dices que pues, no te puedes sentir mal porque tú sabes reconocer lo que es bueno y es malo. O sea, hay una contradicción enorme ahí. No entiendo de verdad cómo no conectan los puntos. Que el aborto disminuye donde es legal. Bueno, creo que Francisco había mencionado algo sobre eso. Luego dice que ser madre es una elección libre. Bueno, pero ¿en qué momento se convierte una mujer en madre? Supongo que esta gente asume que es durante el parto y no es desde la concepción, ¿verdad? Entonces, ahí presupone que es desde el parto y no desde la concepción, pero eso ya es otra discusión, así que eso sería todo. Bueno, y algo que se me olvidó mencionar es que ellos dicen también, hablan ya para cerrar, de los peligros, ¿no? Que es que abortar legalmente pues es seguro y no hay peligros. Y bueno, quisiera recordar un caso que la verdad pasó hace 2 meses y que a mí me dolió muchísimo, es el caso de la joven María de Luz del Valle, una joven argentina de 23 años que murió tras un aborto legal en un hospital público de Argentina, ¿no? En Mendoza, Argentina, y pues ella, eh, será que esta muchacha, María Ángela Urbina, es capaz de decirnos que, que el aborto es seguro después de no solamente la muerte de María Luz del Valle, sino de un montón de mujeres? O sea, aparte de eso, no les importa mentir
y se nota que no les interesa ni la vida ni la salud de las mujeres, porque esta mujer, la que habla en el video, la conductora, María Ángela Urbina, tiene también un video de cómo abortar en casa, algo que es supremamente peligroso y que fue denunciado por varias organizaciones pro vida, y a ella no le da miedo decirlo y no le importa que tenga un montón de dislikes ni nada. El video sigue ahí colgado y YouTube esos videos sí no lo censura, ¿no? Pero bueno, este, por ejemplo, seguramente o me lo va a tumbar o me lo va a desmonetizar, o bueno, en fin, el caso es que no lo va a dejar. Entonces, pues bueno, simplemente quería ya decir eso para continuar, que este movimiento no le interesa a las mujeres, es un movimiento simplemente que quiere adelantar agendas y lobbies y, y que no tiene nada que ver con la salud y el bienestar de las mujeres, sino lo contrario, ¿no? Destruirlas y acabar con ellas, pues que es finalmente lo que hacen con el aborto, que exponen a la mujer a más de 900 enfermedades de todo tipo. Entonces, pues nada, finalmente recordarles que pueden seguirnos en Memes Inspirados por Dios, Meet 2.0 y Meet, pues el normal. También pueden seguirnos en Anime Católico X, que es mi página, y darles en Facebook. Y en el Instagram, ¿cómo es que es el Instagram, Miri? Que no lo tengo aquí a la mano. Es box.day.bd. Listo, ahí en ese Instagram. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por habernos escuchado. Les deseo bendiciones, un saludo y hasta la próxima.